Muy bien, vamos a hacer otro segundo ejemplo del módulo de Poisson. Y dice así, ejemplo 2. La viga rígida descansa en posición horizontal. Sobre 2 cilindros de aluminio 2014 T6. Sobre 2 cilindros de aluminio. Nos está diciendo el material. 2014 T6. Que tienen las longitudes sin carga que se muestran. O sea, antes de cargarlas, esa es la longitud inicial. Si cada cilindro tiene un diámetro de 30 milímetros, determine la distancia X de aplicación de la carga de 80 kilonewtons, de forma que la viga permanezca en posición horizontal. De forma que la viga horizontal. ¿Cuál es el nuevo diámetro del cilindro A? Después de aplicar la carga. Entonces ahí nos da un par de datos. Iniciando en este caso, ya nos da el módulo de Poisson. Aquí nos lo indica el módulo de Poisson del aluminio. Es 0.35. Ya es un dato que nos dan aquí en el texto. Y bueno, vamos a ver cuál es la situación. Vamos a hacer la figura. La figura y luego hacemos el diagrama. La figura es esta. Aquí está una viga, que yo creo es una viga I, y está apoyada en el extremo A por un cilindro de aluminio. Uy, quedó muy de lado. Voy a volverla a dibujar. Es que mi hoja está de lado. Ahí está. Este es el cilindro en A. Este es el cilindro en B. Y aquí hay como un desnivel. ¿Sí? Esta es mi viga. Esta es la figura inicial. Ahorita vamos a hacer el diagrama. Aquí está la fuerza de 80 kilonewtons. Este es A, le voy a poner A. Este, el apoyo, el punto es A. ¿Sí? Y este es B. Y esta es la fuerza de 80 kilonewtons hacia abajo, aplicada a una distancia que no conocemos, una distancia X, precisamente es la que vamos a investigar. Esa X, fíjense, parte de A, del apoyo izquierdo, del lado izquierdo de la viga se recorre. Ahí está medido X. Y ahora, ¿cuánto es la longitud de los cilindros y de la viga? El cilindro aquí en A, el de aluminio, es de 220 milímetros. Y el de B es de 210 milímetros. Está más cortito por este desnivel, está más arriba.
Y la viga, desde centros de apoyo a centro de apoyo, aquí, mide 3 metros. Es lo que mide la viga. Ok. Ahora voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre me quedaría así. Le voy a poner diagrama de cuerpo libre. Me queda una recta. Esta recta está es el eje axial, representa el eje axial de la viga. Y luego aquí me quedaría una fuerza en A, una fuerza en B, que son reacciones, van hacia arriba, están oponiéndose a la carga aplicada. La voy a dejar en azul marino. Esa carga aplicada es de 80 kilonewtons a una distancia que desconocemos, medida a partir del extremo izquierdo. ¿Sí? La longitud total de la viga, si la conocemos, es 3 metros. Entonces, estas son las reacciones. Estas fuerzas son las que están siendo ejercidas por estos cilindros, o sea, ellos se oponen. La viga tiende a caer, pero el cilindro la restituye, tiene una fuerza que la restituye, o sea, la está deteniendo para que no se caiga. Es esta fuerza de las reacciones. Y le vamos a poner un nombre, le vamos a poner RA, ya está RB. Tenemos ahí dos incógnitas. Tenemos dos incógnitas y aparte tenemos que encontrar, o nos dan una condición, que la viga debe de bajar horizontalmente. ¿Eso qué implica? Ahorita vamos a ir con eso. Primero voy a resolver las reacciones con ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio que puedo plantear? En este caso son 3. Sumatoria de fuerzas en X, positiva si va a la derecha. Aquí no tengo ninguna fuerza en X, ¿se fijan? Entonces esta no la aplico. Sumatoria de fuerzas en Y, positiva si van hacia arriba las fuerzas. A esa sí la voy a aplicar. En Y, ¿qué tengo? RA, RB y menos 80. Tengo esa ecuación, la 2. De aquí no puedo resolver ni para A ni para B, porque me quedaría una en función de la otra. Entonces voy a plantear sumatoria de momentos. Voy a hacer momentos aquí en A. Momentos en A. Positivos y van en sentido opuesto al de las manecillas del reloj. Y voy a tener el momento que ocasiona esta fuerza, que sería un momento negativo porque sería una tendencia al giro en el sentido horario. Sería menos 80 por X. La fuerza se encuentra en una distancia X a partir de A. Luego esta otra fuerza va a ocasionar un giro en ese sentido. Va a ser más RB, un giro positivo. ¿Cuál es la distancia? Su brazo de palanca. La fuerza es vertical, su brazo de palanca tiene que ser horizontal, medido a partir del punto donde queremos calcular momentos. O sea, toda esta línea, toda esta distancia que es de 3 metros. Igual a 0. Muy bien. Y de aquí despejo RB, que va a quedar como menos 80 X entre 3. Pero a ver. Tengo menos 80X entre 3 y encontré RB en función de X. ¿Se fijan? Si me llevo esta B para sustituir aquí en la ecuación 2, encontraría A en función de X también. Lo puedo hacer, voy a encontrar A en función de X. RA me va a quedar como 80 menos RB. Aquí me quedaría 80 menos, aquí me queda menos 80X entre 3. Porque RB ya está en función de X. Voy a seguir simplificando acá en la siguiente hoja. Y bueno, tenía RA es igual a
me quedaría 80 más 80 tercios de X. Lo puedo dejar todo en tercios, entonces aquí me quedaría 80 por 3 más 80 por X entre 3. Me quedarían 240 más 80X entre 3, ¿sí? RA en función de X, ahí está. Ahora, ¿cómo conozco X? ¿De dónde podría conocerla o cómo podría conocerla? X la podría plantear, tengo otra ecuación posible. Ecuación de compatibilidad de deformaciones. ¿Qué me dice respecto a las deformaciones? Mi enunciado me dice que la viga debe permanecer en posición horizontal. O sea que al momento de bajar, al momento de aplicar esta fuerza aquí, la viga, el eje debe permanecer horizontal. O sea, va a estar más abajo, pero horizontal. Eso implica que para que esté horizontal, permanezca horizontal, la deformación del cilindro en A debe ser igual a la deformación en el cilindro en B, porque ahorita, antes de deformarse, está horizontal. Para que siga horizontal se debe deformar lo mismo en A que en B para que baje horizontal. ¿Ok? Entonces nos habla de las deformaciones. Deformación del cilindro A debe ser igual a la deformación del cilindro B. Y ¿cómo planteo la deformación? Con base en los datos que tengo. La deformación de A va a ser la fórmula de la pelea. PA, LA entre EA, AA. Estos son para los datos del cilindro A. O sea, la fuerza aplicada en A, la longitud del cilindro A, el módulo de elasticidad del cilindro A, depende de qué material es, y el área de la sección transversal. Y de aquí nos dan datos. Y delta B es la deformación del cilindro en el apoyo B, que sería PB, LB, EB, AB. ¿Sí? Los estoy identificando para saber cuál es de un cilindro y cuál es de otro. Y ahora, ¿cuál es la fuerza en A? ¿Cuál es la fuerza en B? Aquí lo puedo dejar todo en función de... Lo puedo resolver ya teniendo las X, porque si se fijan ya tengo RA y RB en función de X, ambas. Las sustituyo aquí y ya me quedaría todo en función de X. Bueno, vamos a hacer eso. Esa es una opción, ¿eh? También se puede hacer con las fuerzas, sin haber sustituido antes X. Entonces, PA, ¿qué es? Bueno, tal vez de aquí me conviene, antes de hacer esa sustitución, despejar. Despejar... ¿Cuál es el módulo de elasticidad del cilindro A? Es igual al módulo de elasticidad del cilindro B. ¿Cómo sé eso? Porque mi texto me lo dice. Me dice que 2 cilindros de aluminio, o sea, el material de los dos es aluminio. El módulo, en este caso, el módulo EA es igual al módulo EB. Son del mismo material. Luego las áreas también. Porque dice, si cada cilindro tiene un diámetro de 30 milímetros, el área es igual al área B, área A igual al área B. Entonces, si yo despejo, que voy a poner PA, LA es igual a PB, LB. Y fíjense, acá voy a pasar multiplicando EA. Aquí, ¿qué va a pasar? Que como módulo A entre módulo B es el mismo, aquí hay un 1. Al dividirlo es un 1. Área A entre área B, el área de los cilindros es igual, también hay un 1. O sea, todo este término no es necesario ponerlo en la ecuación porque es un 1. Si somos observadores veremos eso. Ok. Lo único que estaré haciendo en mis cálculos es multiplicar y dividir entre lo mismo. Multiplicar y dividir entre lo mismo. Lo podríamos hacer y se darían cuenta que ya es lo mismo, pero si lo observan un poquito antes, pues no es necesario hacer ese trabajo, se lo ahorran. Ahora sí, la fuerza A
¿Cuál es la fuerza A? Aquí la tengo en función de X. Me va a quedar 240 más 80X entre 3. Esta es la fuerza A. Multiplicada por la longitud A. La longitud del cilindro A es 220 milímetros. Entonces lo voy a dejar en metros. 0.22 metros. Y va a ser igual a ¿qué? A la fuerza B, que también la tengo en función de X, que es menos 80. Menos 80 X entre 3 por longitud B, que es 0.21 metros. Ahí está el metros. Eran 210 milímetros. Si se fijan aquí, ahora sí la única incógnita es X. Ya puedo resolver para X. Tengo que simplificar y despejar. ¿Ja? Entonces yo aquí voy a ir despejando. Me va a quedar 240 más 80X, que multiplica 0.22. Aquí me va a quedar este 3. Al pasarlo para acá me queda igual. Entonces me queda nada más el menos 80 por X por 0.21 metros. O sea, me queda este 3, lo paso multiplicando y dividido entre este 3, me queda un 1. Luego me va a quedar todavía más, me va a quedar 240 más 80X a menos 80X por 0.21 entre 0.22 metros. Y luego ya lo paso para acá, me queda, o para acá, 240 es igual a menos 80X por todo esto, por 0.21 entre 0.22 menos 80X. Voy a calcular esto, ¿cuánto es? Es 0.21 entre 0.22 por menos 80. Menos 80. Me da 240 es igual a menos 156.36 X. Y X es igual a aquí cometí un error. Fíjense. Si despejo, no, sí cometí el error. Si despejo RB, aquí me queda positivo, aquí me queda más 80. Entonces al momento de aquí quedarme más 80, aquí me queda negativo. Me queda 240 menos 80X entre 3. Voy a corregir acá. Aquí 240 menos RA. Menos. Y luego voy a corregir acá. 240 menos. Sigo corrigiendo acá. Y finalmente acá va a pasar positivo. Ok. Aquí también tenía que corregir este signo. Este era más. Y ahora sí, ya me debe de dar un valor congruente. Me da 0.21 entre 0.22 por 80 más 80, 156.36X. Y 240 entre eso, entre 156.36, me da 1.53 metros. X es 1.53 metros medido desde el extremo izquierdo, desde A. O sea, esto es X, 1.53 metros. Pues prácticamente estamos en la mitad de la viga, porque mide 3 metros.
Y bueno, pues eso sería con respecto a X, a la longitud, a la posición donde está esa carga de 80 kilonewtons, que es esta carga de 80 kilonewtons, donde debe aplicarse para que se deforme lo mismo este cilindro que este cilindro. En este caso, la deformación va a corresponder a un acortamiento de su longitud, o sea, se van a comprimir. ¿Qué se espera de la sección transversal? Que aumente. Si la longitud disminuye, o sea, se hace más chaparrito el cilindro, su longitud, su sección transversal aumenta. Y es lo que vamos a calcular. Ahora vamos a calcular eso. ¿Cuál es el nuevo diámetro del cilindro después de aplicar la carga? Cálculo del diámetro del cilindro A. ¿Qué necesitamos primero? Pues la deformación axial o longitudinal del cilindro. Va a ser igual a PA por LA entre EA por AA. Fuerza axial, longitud inicial, módulo de elasticidad, área de la sección transversal. Ya conocemos todo eso. ¿Cuál es la fuerza en A? ¿Cuál es la fuerza que está tomando el cilindro en A? ¿Cómo la puedo conocer? La fuerza en A es esta. Es 80 menos 80x entre 3. Entonces PA va a ser igual a 80 menos 80x entre 3. ¿Cuánto vale x? Ya lo calculamos. 1.53 metros. Entonces PA ya la puedo calcular, fíjense, ya. 80 por 1.53 entre 3 por menos 1 más 80, 39.2 kilonewtons. Le toca cargar el cilindro A. Entonces, ya lo voy sustituyendo aquí. Delta A, deformación del cilindro A, va a ser 39.2 por 10 a la 3 newtons. Lo dejé 10 a la 3 y le quité el kilo. Nada más la representación. La longitud inicial del cilindro A pues es 0.22 metros, 220 milímetros. Longitud inicial. Entre. ¿Cuál es el módulo de elasticidad? Aquí nos lo dan, nos dicen que es aluminio 2014 T6, no nos dan el módulo, pero nosotros podemos ir a buscarlo en nuestra tablita, miren. Aquí lo voy a poner. Aquí está, aluminio 2014 T6. El módulo, pues voy aquí a esta parte de la tablita y dice que es 73.1 gigapascales. Ok, entonces 73.1 giga es 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado. Y el área de la sección transversal pues es un cilindro, tiene sección transversal circular. En función del diámetro, que es 30 milímetros, nos quedaría pi por diámetro, que sería 0.03 pi por diámetro al cuadrado sobre 4 metros cuadrados. Y ahí está, ya tengo newtons, metros, newton, metro cuadrado, metro cuadrado. ¿Sí? Voy a calcular la deformación en A de ese cilindro. Que en este caso, fíjense, PA, mientras que el cilindro, visto desde la viga, esto es visto desde la viga. El apoyo del cilindro, la fuerza que está ejerciendo el cilindro es hacia arriba porque le está sosteniendo. Si lo vemos desde el cilindro, no desde la viga, el cilindro estaría así. Este sería el cilindro y estaría soportando una carga así, una carga de compresión de PA o de RA, se refiere a la misma. Esto es visto desde el cilindro, esto es visto desde la viga. ¿Sí? Aquí comprime la viga o la empuja, o sea, está comprimiendo el punto A. Aquí está comprimiendo al cilindro.
Y también en el cilindro B ocurre exactamente lo mismo, hay una fuerza de compresión. Entonces esto es visto desde la viga, visto desde el cilindro. Las azules son RA, las naranjas son RB. Ahí está. Entonces la fuerza es negativa, es de compresión, aquí menos. Se está comprimiendo el cilindro. Y pues ya nada más es calcular la deformación. Hay que hacerlo en nuestra calculadora. Sería pi entre 4 por 0.03 al cuadrado por 73.1 10 a la 9 inversa por 0.22 por menos 39.2 y me da 0.0001669 metros, ¿sí? Porque aquí tengo metros cuadrados, con metros cuadrados se me van, newton entre newtons se me van y me quedan metros. Eso es lo que se comprime el cilindro en A. Y ahora nosotros no queremos saber axialmente qué está ocurriendo con el cilindro, sino a nivel de su sección transversal. ¿Qué se espera de la sección transversal? Que inicialmente, no sé, sea así. Es un cilindro, su diámetro, acá lo voy a poner. El diámetro es de 0.03 metros. Aquí está, 0.03 metros. Y se espera que su sección transversal aumente. ¿Sí? Ya no va a medir 0.03 metros de diámetro, va a medir más. ¿Por qué? Porque a la vez de que se comprime, o sea, si inicialmente está así de alto, va a terminar siendo más chaparrito, pero más ancho. Este sería el final. La configuración final sería esa. Más chaparrito y más ancho. Entonces su sección transversal aquí se espera que crezca, que aumente. Va a tener un mayor diámetro. Ok, entonces ¿cómo hacemos eso? Pues con el módulo de Poisson. ¿Qué nos dice el módulo de Poisson? Que es igual a menos epsilon lateral entre epsilon axial. O sea, deformación lateral o transversal entre deformación axial. Voy a ponerla en función de las deformaciones. Aquí me va a quedar deformación del diámetro entre diámetro. Como es una sección circular, fíjense, aquí nada más vamos a tener la deformación del diámetro directo entre el diámetro inicial. Ya no hacemos con X o con Y, porque en este caso la sección transversal no es rectangular ni cuadrada, es circular. Y lo dividimos entre la deformación axial, entre la longitud axial inicial del cilindro, en este caso, ojo. ¿Sí? Y de aquí que necesito conocer la deformación del diámetro para después sumarlo al diámetro inicial. Entonces, deformación del diámetro, si aquí lo despejo, me va a quedar como deformación axial entre longitud axial menos que multiplica a nu y que multiplica al diámetro. Aquí lo voy a sustituir. Entonces, deformación del diámetro va a ser igual a ¿qué? A menos deformación axial, que yo ya la calculé, aquí está, es lo que se acortó, es menos 0.0001669 entre longitud inicial del cilindro es 0.22. Antes de deformarse mide 0.22 metros. Nu es aquí es un dato del problema, 0.35. Y por el diámetro, ¿cuánto mide el diámetro antes de deformarse?
.03. .03, todo esto está en metros. El diámetro está en metros. El nu, el módulo de Poisson es adimensional. Y aquí está la deformación axial entre la longitud axial inicial. Y ya lo calculo. Y me va a quedar, fíjense, aquí tengo menos y menos, me va a quedar positiva. 1669. Y me queda positiva 79, 66 metros. Eso es lo que aumentó el diámetro. Si lo quiero ver en milímetros, lo multiplico por 1000. Milímetros, o sea, muy poquitito. Y ahora la pregunta era ¿cuál es el diámetro final? ¿Cuál es el diámetro final? Diámetro final va a ser igual a ¿qué? A diámetro inicial. En este caso más la deformación del diámetro. Aquí es algebraico, o sea, si te da un signo, pues le ponen menos. Si te da positivo, lo sumas como positivo. Entonces sería el diámetro .03, esto es en metros, más .000007966 metros. Y ya te da el diámetro final como .03 0007966 metros. Ese sería tu diámetro final. Del cilindro A. Esto es para el cilindro A. O sea, aumentó su diámetro. Eso espera para el cilindro B, pues que también aumente su diámetro, porque también está sometido a una fuerza de compresión. Pero bueno, eso no nos lo piden en este momento, nada nos piden el nuevo diámetro del cilindro A, después de aplicar la carga. Entonces, bueno, pues hasta aquí llegamos con este segundo ejemplo del módulo de Poisson.